Hola y bienvenidos y bienvenidas a Life on Mars. Yo soy Alex, CEO y fundador de MarsBased, y en este episodio os traemos a Juan Pablo Tejela, uno de los fundadores de Metricool, conjuntamente con su mujer, una empresa que nosotros consideramos referente del bootstrapping en España. Curiosamente, hace pocos días, este podcast saldrá prácticamente 2 semanas después de anunciarse la venta de otra empresa parecida y también referente para nosotros, Akumbamail. Aunque ya se había vendido en 2018 en 2 tramos, el grupo al que pertenecía se ha vendido otra vez, o sea, realmente otra transacción para esta pequeña startup de Ciudad Real. Y lo que tienen en común con nuestro invitado de hoy es que son 2 empresas que siempre hemos tenido en el radar de empresas bootstrapeadas en España. No obstante, Metricool hace un tiempo ya tomó algo de financiación dilutiva, por lo que dejó el método bootstrapping, pero aún así todos estos años que han logrado levantar este negocio orientado para las agencias de contenidos en redes sociales ha sido para nosotros un gran referente y realmente se puede aprender mucho de esta entrevista. Hablamos de cómo afrontar las cosas desde el punto de vista de ser 2 cofundadores técnicos, lo cual es bastante inusual, de hecho, de trabajar conjuntamente con tu pareja, que es tu cofundadora en este caso. Como el hecho de ser fundadores técnicos también les ha ayudado a atraer talento de una manera distinta. Seguramente más fácil, por lo que decimos siempre de que muchos desarrolladores no se mueven por dinero, sino lo que quieren es aprender de gente técnica, trabajar para jefes que sean referentes para ellos o para ellas. También importante e interesante la elección tecnológica, o sea, no se escucha muy a menudo, por no decir prácticamente nunca, que una startup se haya desarrollado en Java. De hecho, viniendo yo mismo de Java, hasta me sorprendió muchísimo, incluso gratamente, porque creo que por no ser precisamente una tecnología que esté muy en boga, les ha ayudado a fichar, porque si tú quieres trabajar en startups, pero no hay mucha oferta de startups en Java, pues seguramente toda la gente que quería continuar con este tech stack puede ir a trabajar en una empresa como es Metricool. En cambio, si tú ya estás trabajando en JavaScript, el 90% o el 99% de las startups probablemente trabajen con JavaScript, con lo cual va a costarte mucho más elegir para qué empresa quieres ir a trabajar. Hablamos también de los modelos de negocio, el cómo hicieron todo el bootstrapping, cuánto tiempo, cuándo dejaron el trabajo y pasaron a dedicarse full time, esa transición de la que no mucha gente habla, también a nivel de números, cuánto se cobra al principio como fundadores, cuándo empiezas a subirte el sueldo y cuándo incluso pues vas contratando a gente si hay algún momento en el que tus empleados cobran más que tú, pero evidentemente pues ellos tienen un sueldo y tú tienes sueldo y el equity de todas las participaciones que puedas tener en tu propia empresa y mucho más. Lo dicho, intersección entre tecnología y negocio en este episodio que viene súper cargadito con las noticias que van saliendo recientemente dentro del ecosistema emprendedor español, así que sin más dilación os dejo con Juan Pablo. ¿Hago mucha más previa yo que Itnic o qué? ¿Cómo va esto? Pues igual sí, ahora que lo pienso, un poco más. Hay mucha más preparación en un podcast online que offline, me parece, ¿eh? Me parece por el tema Mm. de todas las cosas que te surroundean, que es un verbo que no se utiliza suficiente, que pueden ir mal en el online, ¿no? Porque estás en tu casa, que si el perro, que si el crío, que si las notificaciones de Slack, pero en un podcast offline estás más presencial. Entonces creo que tenemos mucha más preparación por aquí. ¿Cómo estás, tío? Sí, Bienvenido al es show. verdad. Pues muy bien, muchísimas gracias, Alex. Deseando estar aquí contigo. Mira, justamente hoy que publicamos el episodio de Ignacio de Akumbamail, que es un poco la confirmación. Venimos haciendo ya unos cuantos de negocios bootstrap, aunque en vuestro caso ya es semi-bootstrap, luego entraremos en ello, pero están yendo muy bien. Creo que hay un nicho ahí y justo ahora que comentábamos el podcast de Indic, es curioso que hoy es la segunda charla que doy en 2 días y en los 2 me han comentado, hostia, vuestro podcast tiene muchas similitudes con el de Indic. Digo, evidentemente, porque somos bastante amigos de la gente de Itnic, pero tenemos muchas cosas distintas. Una de ellas es que ellos saben mucho más que el invitado, generalmente. Yo sé mucho menos que el invitado, así que tú tienes esto a tu favor. Y la segunda es que, bueno, ellos pues lo hacen en presencial. También me atrevería a decir que ellos, como tienen el fondo de inversión, en el cual pues yo soy partner también, tenemos el tema de querer invitar a gente que haya ido a buscar inversión, que creo que eso ayuda, pero nosotros vamos a buscar mucho negocio bootstrap, ¿no? Así Ujú. que, bueno, si quieres contarnos un poco de cómo... los inicios. Vamos a empezar por lo básico de Metricool, sobre todo cómo se funda un negocio bootstrap y cómo os incorporasteis poco a poco al negocio dejando trabajos anteriores.
Pues supongo que los negocios bootstraps empiezan así poco a poco, ¿no? En vez de como con una super idea que dices, tengo 3 meses para validar, probar y, ¿no? Gastar lo justo, pero gastar, quiero decir, pues en nuestro caso empiezas poco a poco. Nosotros empezamos como un side project, empezamos Laura y yo, mi mujer y yo somos los dos informáticos y empezamos a hacer el software pues por las noches, los fines de semana, con la intención de ayudar a amigos nuestros en realidad. O sea, habíamos detectado un poco la necesidad de una herramienta que te proporciona analíticas de blog y de las redes sociales todo junto para los bloggers y, o sea, que eran los influencers de entonces o los creadores de contenido. Exacto. Y, y habíamos detectado ese problema porque las herramientas que había eran muy técnicas. Estaba Hootsuite ya, que era solo de redes sociales, estaba Google Analytics, que era solo de la parte web, pero con una orientación a e-commerce muy fuerte, o sea, podías configurar ahí tus funnels y eso, pero no te medía tanto los posts de tu blog, no te medía los contenidos, la orientación era distinta. Entonces dijimos, joder, pues para creadores hace falta una herramienta. Luego nos dimos cuenta, o sea, nosotros lo hicimos solo por amor al arte de hacer software, me refiero, pero nos dimos cuenta de que se empezaban a registrar social media managers, o sea, gente que gestionaba redes sociales y que creaba contenido, pero para marcas, no para ellos mismos. Y que esa gente sí que estaba dispuesto a pagar por una herramienta, porque los creadores de contenido de marca personal, digamos, pues igual no estaban tan dispuestos a pagar por ello, ¿no? Así que ahí dijimos, bueno, pues dividamos la herramienta en dos, la parte free, la parte premium, la parte free para creadores de contenido, la parte premium para social media managers que trabajan para otras marcas. Así que sacamos el multimarca, generación de informes en PDF, todas las funcionalidades que iban orientadas a esos social media managers que trabajan en agencias o que son freelance, pues eran premium, porque estaban dispuestos a pagar por ello. Así que, o sea, esto en realidad nos llevó casi 2 años, entre ir haciendo el software así poquito a poco. Dijimos, venga, vamos a probar el modelo de negocio, vamos a poner a cobrar con tarjeta, a ver si están dispuestos a meter la tarjeta aquí algunos, ¿no? Nos llevó eso casi 2 años, pero fue aprendizaje y entretenimiento. De hecho, has pasado de puntillas por una cosa que me parece muy relevante, porque es el tema de que confundaste esto con tu mujer. Sí, No por nada en concreto, pero claro, en VC se suele decir que hay una cierta correlación, o bueno, la Power Law, que indica el éxito de los proyectos, es en la que hay, pues generalmente suelen haber 3 fundadores de perfiles distintos, tiene que haber uno técnico, uno más orientado a negocio y un tercero de más ambiguo, quizás más mixto, pero generalmente te dicen no inviertas en solo founders, no inviertas en cosas que son, pues por ejemplo, hermanos o los mismos perfiles o que sean matrimonios. familia. Exacto, ¿no? Exacto, sí, sí. No, y Y si veo son una... matrimonios, Sí, yo creo dime, que casi sí. peor, porque es más probable que te pelees con tu mujer a con tu hermano, que estás condenado a convivir. Bueno, no sé, con tu hermano ya estás acostumbrado a pelearte, me refiero, pero con tu mujer igual menos. Con tu hermano te peleas desde los 2 años, ¿no? O desde Sí, antes. No, pues es verdad, pero veo una cierta correlación en los negocios bootstrap, porque ahora que estamos entrevistando bastantes, pues veo eso, ¿no? O sea, en nuestro caso, por ejemplo, somos 3 mejores amigos desde el colegio. O sea, realmente es una cosa... Y somos el mismo perfil, con lo cual en el ABC del emprendimiento no nos habría, no nos no habría encajáis tampoco. invertido nadie. No, y aparte no venimos ni de Business School, ni tenemos apellidos conocidos, ¿no? En ese sentido, creo que somos Mm. cero invertibles. Pero no es el primer caso que escucho en el que es negocios de familia. Yo estoy viendo algunos bastante también para entrevistar al podcast y son eso, ¿eh? A veces son padre-hijo, son parejas, son primos, o lo mismo, lo que decía, muchos amigos, ¿no? En ese sentido, ¿eso os condicionó? O sea, entiendo que no, porque no, igual no sabíais esto, ¿no? Pero decidisteis tirar por la parte bootstrap porque podíais pensar que esto era un obstáculo para inversión o todavía no sabíais que lo era. Bueno, yo creo que en realidad lo que te permite ser un negocio bootstrap es que puedas hacerlo tú mismo, al menos inicialmente. O sea, entiendo que si vas a hacer una empresa de software, pues tienes que ser informático, tienes que saber hacer software, porque si tienes que contratar a alguien para que haga el software para tu negocio, pues ya vas a meterte en unos gastos más altos, ¿no? O sea, si tu empresa es de hacer zapatos, pues igual tienes que ser diseñador de moda orientado, no sé, o si vas a hacer muebles, tienes que ser diseñador industrial. Tiene que ser, digamos, tu profesión, ¿no? La parte de construir la empresa creo que es más fácil que llegue más tarde, pero lo que es el producto tienes que saber hacerlo. O si sois varios socios, si son 2 hermanos o un matrimonio, pues igual uno una cosa, otro otra, eso está bien. En nuestro caso, los dos éramos informáticos, los dos somos informáticos, eh, pero es que lo más fuerte en Metricool es el producto y sigue siéndolo, ¿eh? Sigue siendo la base del negocio. Mucho más que la parte financiera o,
Lo más grande en Metricool es el producto y dentro del producto está el desarrollo y marketing, ¿vale? El propio producto hace mucho marketing y apoyamos casi todo el marketing que hacemos en el producto. Entonces, al final ya te digo que en el centro está el producto. Y creo que si eres capaz de hacer eso tú solo o el equipo que empieza, el equipo fundador, pues puedes hacer un negocio bootstrapped, ¿no? Puedes empezar con tus propios recursos. Y luego nosotros empezamos así, primero porque podíamos, como decía antes, y luego, pues, oye, entré también en contacto con algunos inversores en un momento dado, no desde el principio, pero sí en un momento dado, y le veían muchos inconvenientes. Cuando yo empecé a hablar de este tema con algún inversor, pues los SaaS no estaban de moda en el sector ¿Qué año estamos inversor. hablando? Pues ¿2015, estamos hablando de 16? 2015-16, eso es. Sí. En aquel Vale. momento los inversores invertían en e-commerce en España. Y copycats. Y copycats, efectivamente. Y los copycats incluso de antes. Y los copycats de Los, e-commerce. Rizar el rizo. los copycats de e-commerce, sí. Pero claro, es que los casos de éxito en aquel momento pues venían más, pues los Privalia, bueno, incluso los copycats que hablábamos eran los de cupones, ¿no? Los Groupons, todo eso. Correcto. Sí. O algo de e-learning, tal vez, alguna plataforma de formación, algo así. Pero lo que es un SaaS le veían un riesgo enorme porque decían, bueno, el SaaS, primero tienes que hacer una inversión grande en construir producto y es muy incierto que vayas a conseguir mercado hasta que terminas de hacer ese software, ¿no? O sea, versión inicial que digamos que ya tiene mercado. O sea que para ellos era arriesgado, creo. Claro, es que en España nunca ha habido, siempre lo digo, porque como yo estoy acostumbrado a hacer B2B, y de hecho como es lo que desarrollamos, lo que hacemos, entendemos, y lo que invierto yo, entiendo que nunca ha habido cultura de vender a enterprise. Entonces, probablemente el B2B desde el punto de vista del inversor, que al final ha sido un banquero sofisticado en España, no tienen esa... O sea, piensan, ¿cómo se va a vender software de aquí a IBM o a Red Hat o a Cisco o a, yo qué sé, ¿sabes? Las grandes corporaciones? Sin entender que puedes hacer el B2B a pequeñas y medianas empresas, porque es verdad que tradicionalmente esas empresas nunca habían comprado software en masa, ¿no? Entonces, bueno, quizás había una parte de aprendizaje o de inmadurez, si existe esa palabra en castellano. Pero es que justo en nuestro sector, justo en nuestro target, estaba más digitalizado que otros. Yo entiendo que vender a restaurantes en 2015, claro. Entonces, vender a restaurantes en 2015 era impensable. Bueno, el tenedor creo que empezó por ahí y algo ya empezó a hacer, ¿no? Claro. Pero claro, un sector muy poco digitalizado, me refiero en aquel momento. Pero justo el marketing digital, o sea, los social media managers, son digitales desde el principio, ¿sabes? Claro, entonces... pero fíjate que empezaron a hacer esto cuando explosionaron las redes sociales, o sea, 2008, 2010. Entonces, claro, tampoco había pasado tanto tiempo, o sea, 5 años, dale 5 años de trayectoria que igual los inversores tampoco ni se habían dado cuenta, ¿no? Quizás es por eso, pero... Es verdad que sería más fácil vender a este sector. Aún así, bueno, yo también debo decir que espero que no fuerais muy duros el uno con el otro a nivel de PRs, ¿no? De revisión de código y que eso traspasara a la relación profesional y acabara en las discusiones. Pero bueno, es un punto complicado, pero en aquel momento, pues yo hacía más de back, ¿no? O sea, este podcast es un poco, podemos entrar así un poco técnico, ¿no? Sí, exacto. Todo lo técnico que quieras, ¿eh? O sea, es para asustar a la poca gente que nos escucha. Exacto, pues yo hacía un poco más de back y mi mujer hacía más de front, ¿no? Ella siempre hacía más de diseño de interfaces y incluso la implementación. De todas formas, cuando ya decidimos que no lo podíamos compaginar con el trabajo, ¿vale? Cuando ya había un volumen de trabajo muy grande, decidimos que yo dejaba mi trabajo y ella no dejó su trabajo, ¿vale? Ella siguió trabajando y ahí es cuando empezamos a construir equipo. Y precisamente los primeros informáticos que tardaron un año más en llegar eran más de front, ¿vale? Porque era la parte que yo no tenía y Laura pues no estaba a jornada tan completa, digamos. Entonces, y ahora ya pues ni yo hago back, ¿sabes? Pero digamos que hemos ido reemplazando nuestras funciones. Pues bueno, los primeros que entraron en el equipo eran de marketing, porque nosotros sabíamos menos de marketing, y los últimos los informáticos, pero ya hemos reemplazado un poco todas esas funciones con el equipo. Vale, una cosa que me resultó curiosa cuando lo comentamos, que es el tema, ya que has sacado a colación el tema técnico, pues vamos a entrar de pleno en ello, porque no siempre tengo la suerte de poder hablar con fundadores técnicos y poder tocar un poco de tecnología en este sentido. Java.
en una startup. Correcto. O sea, ¿por qué? Y yo vengo de Java, ¿eh? Antes de Marsbase era el Java fanboy, pero, hostia, me choca muchísimo. Haciendo prospección de mercado, no se me ocurren startups, evidentemente, que utilicen Java. Startups de hoy en día, claro. De hoy en día, Sí, o está sea, claro. claro. A ver, nosotros empezamos con el software en 2014-2015 yo venía bueno, antes de empezar Metricool yo tenía ya 12 o 14 años de experiencia programando para otras empresas. Y yo había hecho C++ al principio y luego ya Java, porque siempre había trabajado en empresas grandes o en empresas que hacían software para corporates. Exacto. Entonces, es un lenguaje muy extendido en ese entorno, ¿vale? Y era mi lenguaje, digamos, más nativo, ¿no? Mi idioma materno, ¿no? Casi, en la informática. Entonces, joder, pues era una buena elección, pero además sabíamos que nuestro software, que el software de Metricool, tenía que ser muy escalable a nivel de back y en ese sentido mucho más parecido al software corporativo que al software de las startups. Normalmente las startups tienen una idea de negocio bastante grande y una capa tecnológica igual un poco más pequeña, ¿no? O sea, que la tecnología no es el core del negocio. Estoy pensando, por ejemplo, en un marketplace, donde lo complicado Claro, es generar la demanda y la oferta. Pero luego lo que es correcto. el software, pues no. Sin A embargo, un Metricool e-commerce. es un SaaS, claro, un e-commerce. Metricool es un SaaS de datos. Es un SaaS de gran volumen de datos, es un SaaS de analítica, ¿vale? Con lo cual íbamos a tener unas necesidades tecnológicas un poco superiores. Y también te digo que en 2014, no sé si te acuerdas, los frameworks JavaScript que hoy en día No. dominan tanto en back como en front, pues empezaban, pero había como un popurrí y no sabías muy bien si aquello iba a terminar bien o mal, ¿sabes? Si iba a haber un líderes o no. Entonces, bueno, yo recuerdo que más en 2016 o así ya Angular y esto, Sí. pero, pero la verdad que no era muy habitual. Y hoy en día, por ejemplo, toda la parte front de Metricool está hecha en Vue, ¿no? O sea, ya toda la parte front que al principio no empezó siendo Vue, ya lo hemos pasado a Vue. O sea que claramente es un poco... Nosotros hacemos mucha apología de no hay un lenguaje de programación mejor que otro, pero cuesta entenderlo porque al final nosotros siempre hemos sido los grandes valedores de Ruby, pero con los años hemos adoptado otros lenguajes, ¿no? Por ejemplo, Node en el backend, ahora estamos explorando Ujú. Python, pero es verdad que todo el mundo nos viene y nos dice... Eso es curioso cuando nos vienen clientes, como agencia que somos, y nos dicen, no, quiero que esto se haga en tal. Y digo, ¿por qué? Es que me han dicho que, o he leído que, dices, pero tú te has planteado si realmente es lo mejor para tu negocio. Y lo más divertido de todo es que entrevistando a gente que sabe de tecnología, pues todos los CTOs que han pasado por aquí o gente técnica como tú, nos acaba diciendo, lo que decimos nosotros siempre, al final una startup se monta sobre lo que tú conoces, no sobre Claro, evidentemente te gustaría que fuera lo mejor para el negocio, pero es que si eres una startup, y creo que aquí tienes un punto muy interesante que me gustaría destilar un poquito más, que es el de las startups generalmente tienen un reloj de arena, ¿no? Una cuenta atrás. Entonces tienen que priorizar más negocio que tecnología y suelen utilizar ujú. tecnologías mucho más cortoplacistas, ¿no? Y Exacto, por más eso los rápidas de implementar y igual menos escalables a largo plazo. Puede ser, Correcto, porque claro, igual no llegan a la parte de escalado, con lo cual pues claro. acaba pasando, nosotros lo vemos mucho, que es el proyecto, los MVPs que acaban en producción, ¿no? Entonces, en un proyecto más serio, quizás Bootstrap, no te pasa eso porque ya haces la tecnología con lo que vas a estar utilizando dentro de 10 años, porque puedes pensar Es más a que largo un plazo. negocio bootstrap se cocina más a fuego lento que una Claro. empresa financiada, claro, eso tiene todo el sentido. Y luego yo creo que es súper importante lo que has dicho, una tecnología que tú conozcas, que domines, que sepas que va a servir para eso, pero hay 20.000 que vayan a servir, ¿eh? Claro. Pero si tú la conoces, pues ya es un punto muy relevante. Y luego también otro factor que yo pienso es que puedas encontrar en el mercado perfiles de esa tecnología suficientes, ¿vale? Porque el mercado de desarrolladores es bastante limitado, ¿no? Sí. Cuesta mucho encontrar, tú lo sabrás bien. Eh, y entonces, que la tecnología no sea demasiado de nicho ayuda, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Back, al final en Java encuentras desarrolladores de 10 años de experiencia, de 15 años de experiencia, hasta de 20 años de Claro, experiencia. pero ¿cómo nos encuentras? Porque generalmente están en entornos ya de mucha satisfacción.
O sea, igual me equivoco, ¿eh? Pero tengo la impresión de que todos los desarrolladores y desarrolladoras de Java que habéis ido a encontrar ya están apalancados en... Perdón, igual la expresión es un poco fuerte, apalancados Sí, 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 sí. en el sentido de acomodados en cliente final, ¿no? Los que han pasado, o sea, yo mismo cuando estaba en Deloitte te decían, no, si es que aquí el futuro es que haces 3-4 años de consultoría y luego pasas a cliente final y te vas a la aseguradora de turno, al banco de turno, etcétera, etcétera, ¿no? Y de ahí ya no salen porque dicen, bueno, ya es cuando tienes críos, ya te acomodas. Entonces, atraer gente de Java a una startup, aunque no sois la startup de turno, de inestabilidad, de cambios de rumbo drásticos, de quizás te pago, quizás no te pago por haber sido bootstrap precisamente, es raro. O sea, realmente sois un poco los outsiders del, del Bueno, yo creo sistema. que en esos primeros años creo que sí era muy difícil. De hecho, nuestro primer informático Java de back con experiencia, que es Carlos, todavía no sé por qué se vino a Metricool en aquel momento, porque es lo que tú dices, Cuéntanos más. tenía un trabajo súper estable, tal, y llegó a Metricool, bueno, pues siendo el primer informático con experiencia, ¿no? Había un par más, pero con mucha menos experiencia y, bueno, pues, y además le pillaba fatal de casa, que teníamos oficina entonces, y yo la verdad que no sé por qué Carlos se vino, Carlos sigue con nosotros y creo que está contentísimo y yo también. Pero es verdad que los que llegaron después, pues bueno, algunos de ellos, por ejemplo, tengo 3 compañeros con los que yo he trabajado ya anteriormente. Entonces, digamos que hay un tema ahí como de confianza, tanto en mí, entiendo, como en el proyecto y que lo conocían más, ¿no? Pero el resto que han llegado, bueno, pues igual son gente que lleva ya un tiempo en un trabajo, bueno, tú lo has dicho, ¿no? El trabajo ese de empresa final, que suele ser un banco, una aseguradora, como mucho bueno, sí, ese tipo de empresas, ¿no? Son las que hacen Java. Cuando llevas 3, 4 años, igual ya dices, no estoy aprendiendo más, ¿no? Si todavía tienes ese gusanillo de hacer cosas distintas, donde está la salsa es en una empresa como Metricool. Y no hay tantas para desarrolladores Java. Con lo cual, no sé, somos, en ese sentido, bueno, es una comparación horrible, ¿no? Pero la empresa un poco como Guay donde trabajar, que era tipo Carto, ¿no? Pues, joder, si eres de Java, pues Metricool te da un poco eso, ¿no? Un sitio más movido, ¿no? Que tú haces una funcionalidad hoy y lo que estás haciendo hoy se pone en producción tal vez mañana como tarde, ¿vale? Y de repente entran 1.200 usuarios a usar la funcionalidad que hiciste ayer y si la hiciste mal, pues te tienes que poner a arreglarla en el momento. Eso no te pasa en un banco o en una aseguradora, ¿no? Esa adrenalina No, es diferente. cambias siempre lo digo, la gente que se las prometía muy felices en cliente final, o sea, cambias los clientes que tienes en agencia, en una consultora, por departamentos, que pasan a ser tus clientes y son igual de hijos de puta en ese sentido. Pero bueno, una cosa, veo una similitud, un paralelismo, ¿no? Nosotros cuando empezamos a fichar, yo también me fui a buscar a los mejores que había conocido en mi anterior empresa. De hecho, uno de ellos todavía sigue aquí y lleva 8 años con nosotros, David, que es porque nosotros nos dimos cuenta que quizás por las tecnologías que tocábamos, ir a buscar en el mercado donde estas tecnologías Ruby, en ese sentido, costaba mucho y no íbamos a encontrar nada y pensamos que sería mejor pillar gente que era muy buena de nuestros anteriores curros y venían de Java principalmente y entrenarla, ¿no? Porque son gente que igual llevaban 10, 12, 15 años programando y vía Ruby lo pillaban enseguida. Entonces en 3 semanas, 2 semanas estaban programando. Angular, que empezamos en 2014, Angular todavía era la versión 1. O sea, hicimos una apuesta muy fuerte por Angular, Joder, ya ves. pero salió bien y de hecho ahora ya es verdad que no tenemos ningún proyecto en Angular desde hace un par de años, pero porque pasamos prácticamente todo a React, pero fuimos bastante pioneros en eso, ¿no? Necesitábamos algo de front y Backbone ya, entonces ya estaba un poco de capa caída. Pero dicho esto, una de las cosas que igual os ha pasado a vosotros, y coméntame a ver si es así, es que al ir a buscar esos perfiles que estaban más haciendo Java, generalmente Java estaba en un sector más tranquilo, más establecido, más anticuado, si tú quieres, pues Carta, sus sí, sí, más. condiciones, claro, sus condiciones, carca, casposo, venga, digámoslo así, pero sus condiciones de trabajo seguían siendo las de las consultoras de siempre, o sea, sueldos bajos, ordenador miserable, horarios fijos, dress code incluso, ¿no? O sea, las dinámicas de la consultoría, management agresivo, caciquista, del de toda la vida, y Y política en las simplemente... empresas que al final no te Pol permite hacer lo que te gusta, que es programar y que se use el software que haces. Correcto, exacto, mucha política, mucho workflow y todo eso. Y en cambio, yo creo que muchos de los que fuimos a buscar al principio vinieron simplemente
porque llegan aquí y dicen, hostia, vale, igual las tecnologías pues igual son más o menos parecidas, aprendo Ruby, pero Angular ya conocía, pero ya no, o sea, ahora tengo horario flexible, pues vacaciones ilimitadas, un sueldo mejor, un portátil de última generación, trabajo en remoto, management cerca del founder, gente técnica, ya no tengo al típico tío que viene con sus certificaciones del PMP y todas estas mierdas corporativas, y simplemente por eso ya era como el packaging que buscaban. Es decir, todo Sí, este prólogo para decir que los desarrolladores, amigos y amigas, no siempre se mueven por dinero, sino que a veces se mueven por otras cosas, totalmente, como por claro. ejemplo En el esos, ambiente de trabajo. en esos niveles no. Y claro, porque además ese tipo de informático tampoco está buscando trabajo de forma activa. Tienes que ir No, tú y decirle, oye, mira, soy Juan Pablo, soy es que no informático. tienen ni LinkedIn, eh, ni a GitHub veces, algunos. O sea, a veces es complicado llegar a ellos, pero bueno, LinkedIn sí que suelen tener, lo que pasa es que lo tienen tan sin saturado de foto. spam. Lo tienen sin Sí, sí, foto. sí, sí, eso sí, eso sí. Y luego los mensajes reciben un montón de spam Exacto. de recruiters, pero lo que pasa es que un mensaje tuyo es completamente distinto. Si consiguen leerlo, que no todos los leerán por el tema de spam, pero si consiguen No. leerlo van a ver la diferencia claramente. ¿Cómo fuiste a fichar tú entonces? Aparte de los 3 o 4 que has comentado que Mm, fuisteis a hacer el cherry picking, ¿no? A picar a las anteriores empresas. No, antes de eso. ¿Cómo fichaste a esta gente de anteriores empresas? Es decir, yo busqué cómo se hace, porque claro, mis anteriores jefes, algunos de ellos, son mis amigos actuales y siempre me llevé claro. muy bien y dije, oye, mira, sé que esta persona está buscando trabajo, me interesa, lo hemos hablado, quiere dejar el curro y le voy a hacer una oferta, ¿vale? O sea, me dijeron que es lo que hay que hacer, hablarlo, comentarlo, quedas bien, entonces está en sus manos de ver si le quieren hacer una contraoferta, si lo retienen o no, ¿no? Y alguna vez nos ha pasado que, pues una vez, me acuerdo que uno retuvieron como un año, luego acabó fichando, pero los otros vinieron enseguida, ¿no? ¿Cómo lo hiciste tú, ese A trato? ver, la Creo que no verdad es que a hemos mí se tocado me ese tema nunca. alinearon los planetas claramente, o sea que no sé si es un consejo extrapolable para los demás, pero yo trabajaba en una empresa que también era un SaaS, hecho en Java, yo estuve trabajando ahí 8 años o así, y, y yo soy amigo del dueño de aquella empresa, pero él vendió la empresa un año después de que yo me fuera, un año y Mm, medio o así después de que yo me fuera, a un fondo americano que empezó a tratar distinto, digamos, por ser un poco educado, a tratar distinto a los empleados, ¿no? vale. Ellos estaban muy a gusto previamente y yo no se me hubiera ocurrido la verdad, pero bueno, pues empezaron a estar más maltratados los empleados. Jesús, que era el dueño de la otra empresa, empezó también a desvincularse cada vez más y yo le dije, mira Jesús, esta gente no está contenta, se van a buscar otro trabajo y me gustaría que valoraran la opción de trabajar en Metricool antes de que eso pase, ¿no? Que no me lo encuentre cuando ya estén trabajando en otro sitio y sea tarde. Y entonces pues le dije, mira, se lo voy a proponer a Marcos primero, luego a Guille y luego a Reggie. Fueron en 3 momentos distintos, pero bueno, bastante seguidos, la verdad. Y Jesús me dijo, pues sí, hazlo porque efectivamente esta gente se va a ir. Y aún así luego pues yo lo hablé con ellos, les dije, oye, ya lo he hablado con Jesús, me ha dicho esto, valóralo. Y algunos de ellos pues llevaron algunos meses hasta que dieron el paso y otros un poco más rápido. Pero la verdad que ahí se me alinearon bastante los planetas porque iban a dejar ese trabajo tarde o temprano. Timing, pero aún así también hay el mérito de haber conseguido tener esa buena relación con tu anterior empresa, porque si no, no habrías Mm. hecho esto. Y los que no venían de ahí, ¿dónde fuiste a buscar gente de Java Pues el en primero, esa época? Carlos, me ayudó David Bonilla, que Vale. tiene una agencia, una empresa de recruiting diferente de las demás. Y entonces, pues, ¿Ya yo funcionaba Manfred intenté, en 2010, ya 2017? funcionaba. Igual sí. O sea, yo a Carlos creo que le contraté en el 18, ¿eh? O sea, ya un Va, vale, poquitín vale. más tarde. Ventaja. Eh, entonces, a mí me estaba costando un poco encontrar a gente, pues porque Metricool era, bueno, pues un sitio un poco inestable, ¿no? En aquel momento. Teníamos nuestra oficina, el negocio iba bien, pero no generaba demasiada confianza que fuéramos una empresa de 8 o 10, ¿no? Quiero decir, eh, entonces, bueno, pues Manfred consiguió encontrarme algunos de ellos. Todos los que me mandó, la verdad, a mí me encantaron, pero ellos nos rechazaron, creo que un par de ellos, hasta que Carlos dijo, pues sí, me cambio. Y dije, joder, genial. La confianza que tuvo en nosotros. Y los demás, incluso los de front,
Los he buscado directamente por LinkedIn hasta ahora. Tú mismo, como CEO Yo mismo, sí, de forma o individual, pues co-CEO. buscando ese tipo de Vale. perfiles. Pues alguien de Java que esté en consultora para un cliente final, que lleve más de 3 años, eh, pues mandándoles un mensaje. Y al final, pues mando 10 mensajes, me contestan 4 y alguno de esos 4 acaba entrando. Esto lo he hecho con la gente de front, con la gente de back y, y luego últimamente pues ya tenemos una persona de recursos humanos que, por ejemplo, la última chica que entró, Sandra, pues la consiguió ella. Eh, y luego ha entrado otra chica más, Laura, que me viene a través de una relación de, oye, pues hay una chica que conozco y tal, y me llegó el currículum. Y bueno, pues en su caso también la hemos esperado 6 meses al final. No solemos abrir como una vacante de necesitamos a alguien para el mes que viene, porque no vamos por proyecto. Entonces, cuando en nuestro entorno de repente hay alguien interesante y tal, pues empezamos a tener como cierta relación y si no es ahora y es dentro de 6 meses, pues lo incorporamos al equipo. Vale. De hecho, aquí has tocado un tema, me ha gustado mucho, ¿eh? Nunca había escuchado el tema de yo como CEO me pongo en LinkedIn a buscar los perfiles, salvo que sea al principio del todo, ¿eh? Pero sí que es verdad que tiene como un componente de seguro que a esa gente le ha gustado que tú les escribas personalmente Totalmente. y no una agencia, ¿no? Porque el tema del recruitment, o sea, yo creo que está muy roto, ¿vale? Y agencias como Manfred, no he trabajado con ellos, pero bueno, los sigo y me parece muy loable lo que hacen porque al final intentan cambiar un sector Exacto. que está podrido. Igual que nosotros lo hacemos con la consultoría y luego nos dicen, coño, qué bien se trabaja con vosotros. Digo, ya, es que no somos, venimos de Deloitte, sabemos cómo no se hacen las cosas. Entonces, Exacto. el tema del recruitment. Claro, cuando tú como developer te contacta a alguien que no sabe si te está preguntando por tecnologías o por Pokémon, porque empieza a decir palabras que no entiende, pues no te da mucha confianza. Y dices, si esta empresa contrata Nada. a esta gente, igual qué valores tienen, ¿no? Que te contacte directamente el CEO me parece una cosa muy loable. La otra cosa es que evidentemente esto no escala, ¿no? Y como tampoco escala la calidad, y por eso empresas como Manfred o como nosotros tenemos que quedarnos siendo pequeñitas, porque si no, Claro. en el momento en que el CEO, founder y el primer equipo ya no están en los proyectos, ya se ha diluido Bueno, te la digo, capa de calidad que le pones. El equipo de Metricool ahora son unas 45 personas y el Vale, equipo de desarrollo yo creo que son como 15 o 16 o por ahí, más claro. o menos. Y hasta ahora sí que he podido hacerlo yo. Obviamente Orten, ahora que lleva con nosotros 6 meses, pues está cogiendo el relevo. Desde luego ya contrata a todo el mundo en el equipo de marketing, ventas, atención al usuario. Pero joder, al ser yo informático, pues el equipo de desarrollo todavía tengo yo más mano, ¿no? Tiene más sentido. Exacto. Y ahí es donde quería llegar, que es el otro punto, que es el de... claro, nosotros nos piden mucho, nos contacta mucha gente diciendo, oye, ¿me ayudas a encontrar un CTO? ¿Me ayudas a encontrar developers? Digo, no somos una agencia de recruitment. Para eso, para empezar. Segundo es, mucha gente no se audita a sí mismo o se cree que todos los proyectos son que su proyecto es la hostia, ¿no? Y en ese sentido, claro, chico, si tú tienes un e-commerce de zapatillas veganas, pues, igual no muchos developers del planeta quieren ir a trabajar ahí a mantener un Shopify, ¿vale? Entonces hay que bajar un poco, tocar de pies a tierra y decir que, bueno, hay gente que no entiende que los developers generalmente quieren estar con alguien por encima del cual puedan aprender o de la cual puedan aprender. En tu Totalmente. caso, el hecho de que los dos founders, tu mujer y tú, fuerais técnicos, seguramente os ha ayudado en el hiring y atraer talento, ¿no? O sea, ¿qué papel Mm. crees que ha jugado eso? Bueno, lo que pasa es, o sea, creo que en realidad el resto del equipo técnico cumple más esa función que yo, ¿eh? O sea, que no es que yo sea un técnico Síndrome excepcional. del impostor aparte, pero simplemente porque Eh, sois founders técnicos, dicen, ya, coño, yo voy a creo que trabajar con eso, un founder técnico, ¿no? pero sobre todo porque juntamos la parte de negocio. O sea, cuando ves a Vale, alguien de negocio que al final viene de un MBA, de haber estudiado empresariales, ¿no? Y que tiene la visión de negocio muy desarrollada, pero que a los informáticos dice, jo, esta gente que trata de engañarme, ¿no? Esto es muy de sí, founder de negocio, ¿no? sí, Que no se fía mucho del informático que le habla en un lenguaje que él no entiende y entonces piensa que le están engañando para decirle, no, es que eso es muy difícil o sí, vamos a tardar el triple, ¿no? En mi caso es mucho más sencillo, exacto, es que ya las necesidades de negocio ya las valoro conforme al esfuerzo que va a suponer y obviamente yo soy optimista en mis estimaciones y todo esto, pues porque joder, soy al final emprendedor. Eh, pero bueno, más o menos entiendo los problemas y puedo hablar con los desarrolladores, ¿no? Y yo creo que esto lo valoran mucho, que digamos que quien tira del carro, ¿no?
pues también les entienda a ellos. Y no es tan habitual. No tanto por la parte técnica, que Carlos directamente me superó, también hizo el esfuerzo de ajustarse a lo que había. Es que Carlos ha hecho muchos esfuerzos, yo creo, en Metricool. ¿Quién es Pero luego el CTO? resto del Perdón, en equipo. Metricool, porque no tengo. Marcos sería el líder del Vale, equipo, pero luego es que, por ejemplo, tenemos también en la parte front a Guille, que es vale, un tío que tiene 18 años de experiencia, y obviamente vale. no en Vue, porque no existía, pero, No, pero claro, el resto del equipo front, que son gente con mucha menos experiencia, pues se fija en Guille y dicen, jo, es que es alucinante trabajar con alguien así en el equipo. Vale, entonces yo creo que eso que has dicho es súper clave, eso retiene muchísimo a la gente. El hecho de estar claro. aprendiendo continuamente de gente top, ¿sabes? O que puedan estar hablando de tecnología con el CEO, ¿no? O con el C-Level, ¿no? O sea, aunque yo, por ejemplo, haciendo un ejercicio de humildad, o sea, yo nunca he aprendido Rails, ni Angular, ni React, porque ya desde que entramos en la empresa yo dejé de programar y yo me quedé en Java, pero sí que he aprendido algo de Ruby. Sin embargo, es verdad que el equipo técnico pues me puede hablar a mí y preguntarme cosas y digo, hombre, tenéis a Xavi, que es el CTO, para cosas muy concretas, pero evidentemente que te puedo hablar de cosas de arquitectura, puedo entender, oye, código, pues Claro, por aquí, por allí, ¿no? Y simplemente por eso dicen, ah, coño, ¿sabes? O sea, sí, claro, te entiendes tienen las un poco como referente. complejidades. Dicen, tengo Cuando un hablas jefe con que un me entiende. cliente, claro, Exacto. eso es, que eso ya se valora un montón porque no es tan habitual. Claro, y la otra cosa de tener un fundadores técnicos y todo eso, o sea, generalmente, claro, un mensaje que se lanza mucho a las empresas que dependen de Venture Capital es que no, tienes que encontrarle a un CTO, ¿vale? O sea, el inversor te dice, si no tienes a alguien técnico en el equipo fundador, no te invierto. Y generalmente ellos lo dicen porque así va a ser la persona que va a picar el código. Error, no. O sea, realmente yo como inversor, si yo lanzo ese mensaje, lo digo porque no es para que esa persona vaya a picar el código, porque para eso te buscas a un desarrollador y ya está, y no te hipotecas el título de CTO, porque luego Ujú. necesitarás un CTO más avanzado, sino es porque teniendo ese referente técnico en la empresa es más fácil atraer a talento y que Sí, se quede dentro de la empresa y que lo pueda formar y que sea más fácil el recruitment. Punto pelota. Al final es un tema de recruitment, pero bueno, no Mm. sé. O sea, por eso creo que es una visión largo placista y en vuestro caso os ha ayudado, ¿no? Entiendo que también, por ejemplo, seguro que hay una correlación fortísima entre equipo fundador técnico y poca rotación de empleados en la empresa, en el equipo técnico. Sí, totalmente, totalmente, hay muy poca rotación. ¿Lo tenéis Es controlado? algo, ¿Cuánta gente, qué tipo de rotación tenéis a nivel de empleados? pues en el equipo de desarrollo, el último que se ha ido ha sido en 2021, o sea, Si lo hace tienes año que y medio pensar, así. ya es un indicador. Sí. Eh, y antes también se fue una chica, Sara, y ya está, no se ha ido nadie más. O ¿Ves? sea, Hostia, y además, bueno, son circunstancias bastante concretas, quiero decir que, vale. pero, por ejemplo, David, que es el primer becario que tuvimos antes que Carlos, sigue Sí. con nosotros. O sea, sería el más antiguo. Qué bueno. Eso es una buena. Mira, pues tenéis mejores métricas. Nosotros siempre decimos que en 9 años se nos han ido 5 personas. Vosotros tenéis incluso mejor. O Bueno, sea que por ahí, por ahí. realmente Bueno, enhorabuena, porque eso lo pueden decir muy. Mira, ahora cuando digan mi discurso de qué otra empresa puede decir eso, diré, bueno, Metricool. Y ya está, porque no hay más empresas así. Otra cosa que quería comentar contigo, aparte del tema de bootstrapping en los primeros años, es que si no recuerdo mal, me comentaste que vosotros empezasteis como empresa officeless, ¿no? Que no teníais empresa, con lo cual eso también, ahí no teníais oficina, ¿no? Creo que eso. empezamos con una Vale, oficina, y la pero dejasteis. solo hasta que fuimos como 8 o así, porque luego 8 o 10, sí, ya había gente fuera, ¿eh? Vale. Había algunos miembros del equipo fuera. Y no era sencillo para ellos, para los que estaban fuera. O sea, el modelo híbrido, yo le vi inconvenientes en su momento, pero por otro lado, yo tenía muchas carencias también como manager, sigo teniéndolas por supuesto, pero en aquel momento más. Y la oficina ayuda bastante, pues teniendo a todo el mundo ahí, pues a los procesos, la comunicación es mucho más fácil. ¿Porque eran perfiles más o menos senior, quieres decir? O generalmente se atribuye Por a que la ejemplo, seniority ayuda a exacto, poder trabajar más en remoto, ¿no? totalmente, Vale, totalmente. Los juniors lo tienen más complicado. Y mucho más. yo era junior como manager, entonces también yo estaba en ese saco. ¿Eras junior como Eh, manager, pero aparte fichabais a junior? ¿O cuál era la política? Pues los 2 o 3 primeros informáticos eran bastante juniors, ya te digo, David incluso empezó en prácticas, Vale. Carlos fue el primer senior y ahí así se notó la diferencia, pero luego llegó la pandemia,
todos nos fuimos a casa, nos pusimos las pilas sobre mejorar esos procesos y esa comunicación y dijimos, joder, o sea, yo pensé, ya está, porque además en pandemia entró mucha gente de fuera de Madrid. ¿Vale? Vale. Teníamos la oficina en Madrid, en Majadahonda, y entró mucha gente de fuera de Madrid y ya dije, jo, es que no tiene sentido volver a una oficina. A los 3 meses de pandemia, quité la oficina. A los 3 meses de empezar el confinamiento, más o menos en junio, quité la oficina porque dije, es que cuando queramos volver ya no va a ser lo mismo. Así que, y desde entonces estamos en remoto, ya te digo, 45, ahora hay gente en otros países, casi en muchas ciudades de España, o sea, ya en Madrid no hay tanta gente. Pero sí que seguimos teniendo una condición en el equipo de desarrollo y es que todos hablan español Vale. y todos están en la misma zona horaria. Vale. Vale. Bueno, Tiene sentido, ¿eh? menos dos canarios, pero bueno, solo una hora y se adaptan bastante bien. Sí, ahí el Eh, problema es el idioma con ellos, pero no es la diferencia horaria. Correcto, sin embargo, por ejemplo, hay otros equipos, en el equipo de atención al usuario, que estén en distintas zonas horarias facilita los turnos, Claro, claro. y el equipo de marketing, pues hablan distintos idiomas, ¿no? Porque Vale, hacen mucho contenido. vale. Pero en el equipo de desarrollo creo que, y seguramente es una carencia, ¿no? Pero, o sea, son carencias de gestión de equipo, pero creo que todavía nos facilita que hablen todos español y que estén en la misma zona horaria. Eso es curioso, ¿eh? Seguramente, bueno, no sé, ¿no? Nosotros tenemos la política de que los fichajes que hacemos en plantilla tienen que estar como a 3 horas de vuelo máximo y más o menos el mismo time zone. Por un tema operativo, nos vemos cada 3 meses, entonces, claro, traer a Barcelona, pues, Claro, a gente de Nueva Zelanda por un día y medio de trabajo, no tiene sentido, ¿no? no. Entonces nos saldría ya no caro, no es operativo para ellos, pero ya no te diría por temas culturales, sino por temas salariales. No sé, al final, pues nosotros no nos podemos permitir pagar sueldos suecos ni de Estados Unidos. Sí, pero igual si pakistaníes o indios Sí, pero entonces o... ya ahí utilizamos el concepto del freelance, ¿no? O sea, si tú realmente quieres trabajar para Marsbase, tiene que haber el commitment de que tienes que estar en esta zona, ¿no? Más que Claro. nada por el tema de viajes. Casi nunca vamos a cliente, pero alguna vez se tiene que hacer alguna reunión con cliente, pues una vez al año, por decir algo, ¿no? Pero más que nada los get-togethers, porque para tener esta Ujú. cultura tan bien empaquetada, digamos, y tan sólida, creemos que es vital que vengas a cada company retreat, a cada reunión que hacemos pues del equipo, ¿no? Entonces, claro, un vuelo de Asturias-Barcelona pues es nada, de Francia-Barcelona no es nada, pues tenemos a alguien en Portugal, en Canarias, es la persona que más lejos tenemos ahora, pero bueno, habíamos tenido una persona en Bélgica, otra en Suecia en su momento, o UK, pero es verdad que poco a poco los que eran como de un poquito más lejos se vinieron para aquí porque también dijeron, bueno, es que quiero estar más cerca del equipo. Les avisamos que no había oficina, que no nos iban a poder ver. Pero bueno, ya no es un tema, no es tanto un tema cultural, sino que al final es una combinación de todo. ¿Vosotros habéis hecho realmente el cálculo para desmitificar eso de si te cuesta ser más una empresa sin oficina que con oficina? Porque a nosotros nos sale más caro estar en remoto que tener Sí, oficina. sí, estoy de Vale, acuerdo. O sea, compramos mesas y sillas y además a medida claro, de cada uno. Entonces, solo ya no con tienes eso, o sea, descuento claro, el material es súper personalizado para cada uno. claro. La reutilización de equipos en la oficina era mucho más sencilla, porque, bueno, alguien necesitaba un monitor más grande y entonces el otro pues se quedaba en la oficina para otra persona. Pero ahora Exacto. que están en sus casas es muy difícil decirle, pues me lo envías y a ver a quién se lo envío yo, quién lo va a necesitar en sus casas. Entonces eso es muy complicado. Siempre es más fácil comprar uno nuevo a la medida de cada uno. Es que Entonces, nos cae tantas veces esto de, sois sin oficina porque no queréis pagar. O sea, para ahorraros no. costes, digo, no sale más caro, te lo aseguro, pero bueno. Además, nosotros supongo que teníamos suerte, pero estábamos en una oficina que nos salía tiradísima, porque nos Vale, costaba como unos 150 euros por persona, por puesto, el alquiler. vale, Entonces, porque al final éramos 10 y nos costaba 1.500. vale. Entonces, es que ese dinero se te va enseguida en cosas en remoto. Y ya si encima haces lo que tú has comentado, de juntar a todo el mundo una vez de vez en cuando, has dicho una vez al trimestre, nosotros nos juntamos una vez al año, pero eso es un coste muy elevado. O sea, eso, porque haces actividades, ¿no? Bueno, no sé, nosotros como es solo una vez al año, Claro, pues básicamente. les llevamos a todos a un sitio con alojamiento, los desplazamientos, pero y también traes pues llevamos un equipo de música por la noche, que tal, Hombre, con lo cual al final acabas invirtiendo en esa reunión,
pues 6 meses de alquiler, ¿sabes? Entre unas cosas y otras. Sí, de hecho, mira, claro, nosotros hacemos el viaje de empresa, que es unos 5 días. De hecho, este año nos vamos a Formentera, pero el año pasado estuvimos en Asturias. O sea, tampoco vamos súper lejos. La mayoría de gente tiene críos, entonces es complicadillo. Claro, Pero ya ahí, claro, para un viaje, pues a todo pagado para 15 personas, sí, es que se te van como 15.000 pavos de todo claro. esto. Pero, claro, es que ¿qué te cuesta contratar a un desarrollador hoy en día con una agencia? Seguramente te va a costar 5.000 pavos entre el referral fee, Mm, los bonus y todo esto. Digo, a mí me parece más que aceptable. Luego, pues las otras cosas que hacemos sale mucho más barato, pero al final es un día de trabajo nada más, ¿no? Pero bueno, sigue siendo más barato también que, pues probablemente ya no es tanto, la gente se piensa que los vuelos es lo más caro, o la oficina, pero generalmente cuando tienes oficina lo que es más caro son los taxis. O sea, es una de esas cosas que la gente no tiene en cuenta, que los taxis, desplazamientos pues tienes que ir a cliente, no sé qué, o sea, yo que tengo que hacerlo, yo tengo muchas reuniones por ser el CEO, pero me imagino que con que un desarrollador tuviera que ir 2 veces a la semana a la oficina del cliente, no sé qué, o sea, realmente aumentaría una barbaridad claro. el tema de los gastos. Dicho esto, para manteneros al día en tema de salarios y todo esto, como empresa Bootstrap, igual os pasará, espero que no, pero nosotros no es que hayamos tenido excesivos problemas, pero cuesta encontrar el equilibrio de estar al nivel de mercado de salarios o sea, sin tener que afectar mucho a las cuentas de la empresa, ¿no? Porque dices, hostia, los salarios aumentan o han aumentado en los últimos años muchísimo, más que lo que nosotros hemos subido el precio o lo que los clientes están dispuestos a pagar por nosotros por hora. Entonces, claro, es un reto importante porque, claro, la gente de VC dice, bueno, pues levanta una ronda más grande y durante 2 años, pues tengo sueldos más elevados y a la que no vaya bien, pues los chuto a todos, un poco como están haciendo ahora todas las empresas, ¿no? Pero, ¿cuál es Exacto. vuestra estrategia en ese sentido? Bueno, a nosotros nos está costando Bueno, bastante. sí que sufrimos un poco de esa competencia desleal, digamos. O sea, si hay una startup que levanta una ronda de 3 millones y tiene que Claro, ejecutar su business plan en 18 meses, sí, o sea, esos 3 millones los tiene que invertir en 18 meses, tiene que contratar a todo el mundo en un mes. Y sí. entonces están dispuestos a pagar los máximos salarios del mercado para llevarse a gente como loca. Pues claro, eso es como una competencia, digamos, desleal, porque encima luego lo que tú dices al año se dan cuenta de que ese equipo estaba sobredimensionado o, ese business plan que están haciendo pues no tiene los resultados y la gente pues se va a la calle, o al menos parte de ella, toda la que luego el negocio real no pueda mantener porque la ronda se termina. Bueno, y que En la gente nuestro al final... caso, Ay, perdona, que te he cortado. que el crecimiento ha sido mucho más progresivo, es poquito a poco, ¿no? Vas aumentando el negocio y según aumenta el negocio vas contratando a alguien nuevo. Entonces, al principio sí que tuvimos más problemas para poder soportar los salarios de mercado. Ahora ya no, porque Metricool ha ido creciendo mucho y ha ido creciendo más que la inflación de los salarios, ¿vale? Vale, vale. Pero por la escalabilidad del negocio, no porque nuestros clientes paguen más, que entiendo que en vuestro caso, para poder pagar salarios más altos, los clientes tienen que pagar más dinero, porque al final Exacto. facturáis las horas. Y es más Y, fácil que los y clientes nuevos entren con precio más alto que los que existentes, subirle pero a no los quieres crear anteriores. esa disparidad, tampoco es complicado. Claro, Por eso es claro, una claro. ecuación compleja. Yo en nuestro caso lo hemos soportado con la escalabilidad, o sea, vendiendo el mismo software a más gente, Vale. aunque sea por el mismo precio. Vale, vale, claro, llega un punto, o sea, un punto de ruptura, digamos, en ese sentido del SaaS, en que por el simple hecho del acumulado y que tienes Claro. vale, vale, y además el coste es, bueno, suele ser marginal. Bueno, vale, pero el último punto que quería tocar es el que ya, o sea, habéis sido bootstrap durante muchos años, pero llega un punto en el que ¿no? Entonces, ¿cuál fue la motivación? Porque Ujú. normalmente las empresas bootstrap que llegan a este punto es por un tema de queremos correr más rápido y tenemos la posibilidad de levantar capital con muy buenas condiciones por el hecho de haber hecho los deberes, ¿no? Y de no vender una idea, sino que venda una realidad. Pero ¿cuál fue vuestro caso? La nuestra es un poco distinta porque podíamos ir a la velocidad que queríamos. Nosotros seguimos haciendo las cosas a fuego lento, de todas Vale, formas. vale, Pero porque creo que tenemos que aprender de cada cosa. Bueno, no estoy seguro de si esto, o sea, si la gente me va a entender, o sea, sobre todo si se va a poner en mi lugar. Eh, Creo que cada cosa que sacas nueva, cada funcionalidad de producto, pero también cada canal de marketing que abres, tienes que aprender y esto es un proceso.
No te puedes abrir la cuenta de TikTok y de repente pensar que vas a tener 10 millones de visualizaciones. Tienes que aprender qué tipo de contenido, qué tipo de gente te ve, pues no nos interesan 10 millones de visualizaciones de gente random, ¿vale? Nos interesa Claro. de nuestro target. Entonces, hay muchas cosas que aprender y las cosas no se pueden hacer tan deprisa, ¿vale? Es un poco nuestra mentalidad, es el keep going, no paras nunca, pero tampoco sprintas, ¿vale? Tampoco corres demasiado. Eh, entonces, bueno, pues no teníamos como esa necesidad de financiar la empresa para correr más a partir de un momento determinado. Metricool es rentable. Bueno, los 2 primeros años digamos que no lo fue, pero apurando, o sea, muy ajustado. A partir de entonces Metricool es rentable y cada vez más rentable. Entonces, eh, bueno, pues teníamos en realidad dinero suficiente para los planes que teníamos en cada año. Sin embargo, Laura y yo quisimos hacer pues un poco de cash out, ¿no? Dijimos, bueno, llevamos ya unos cuantos años en este negocio, con esta empresa y no hemos rentabilizado, o sea, digamos que tenemos todo nuestro dinero metido en ella. No, ¿vale? Entonces, la única forma de diversificar un poco todo esto, todo este riesgo, era metiendo a un socio que metiera algo de dinero y nosotros pudiéramos sacar algo, ¿no? Para diversificar un poco en este sentido, nuestro patrimonio. Entonces, bueno, pues estuvimos hablando con un par de... Bueno, yo habitualmente hablo con fondos, veo cuáles son sus tesis, un poco sus condiciones y justo pues estaba en contacto con un par de players, ¿no? Uno es un fondo que es al final con el que nos hemos asociado, es Axon. Y bueno, yo creo que efectivamente lo que tú dices nos permitió al final ejecutar esto. No teníamos la necesidad de hacerlo nosotros, no tenía Metricool la necesidad de hacerlo tampoco, con lo cual las condiciones han sido muy buenas. Y esto Axon lo ha entendido desde el principio, ha entendido que el pacto de socios pues tenía que ser en realidad muy beneficioso para nosotros. Pero al final estamos permitiendo a Axon participar de un negocio que va bien, con lo cual el riesgo frente a una startup que no sabes cómo va a ir, ¿no? Que pues es diferente, ¿no? Metricool tiene una trayectoria y bueno, pues mucho se tienen que torcer las cosas para que Axon acabe perdiendo su dinero. Con lo cual, Axon también limita mucho el riesgo y las condiciones para nosotros tenían que ser muy buenas. Así que, bueno, pues en realidad Metricool sigue... Bueno, una cosa que no te he dicho, de la inversión que hizo Axon, una parte fue cash out y una parte fue cash in, porque era una de las necesidades que tenía Axon, de que también hubiera dinero que entrara dentro de la compañía, porque si en algún momento Metricool tiene alguna oportunidad de inversión interesante, pues que tenga también liquidez para llevarla a cabo. Hablo de hacer marketing o de cualquier otra cosa que se nos ocurra en un momento determinado. Y al final Axon lo que sabe hacer bien es poner dinero. Es un fondo de inversión, tiene dinero y es a lo que se dedica, con lo cual ellos querían hacer eso también. Y bueno, pues ellos han entrado con una participación minoritaria. La empresa seguimos dirigiéndola entre Laura y yo. O sea, quiero decir, ni siquiera hemos constituido un consejo. No, ellos tienen la capacidad de No hay board. solicitar, no hay board. Wow. Yo soy el administrador único de la sociedad, aunque tienen la capacidad de solicitar crear un board en cualquier momento, ¿vale? Pero no es, de momento no ha sido necesario. Yo les doy la información que ellos necesitan, la relación es muy buena y confían, ¿no? Con lo cual, esto es un ejemplo para que te hagas una idea de cuáles son las condiciones. Para nosotros era fundamental eso. Queremos seguir llevando Metricool como hasta ahora. Y ellos en realidad también quieren que siga yendo como hasta ahora. Así que... Qué bueno, o sea, no sabía lo del board y digo, mira, otra ventaja de hacer negocios bootstrap es que no tienes que preocuparte por el bullshit del board, porque al final dices, hostia, entiendo, o sea, entiendo la motivación de que como inversor dices, oye, he metido 300.000 aquí o medio millón o 1 millón, lo que sea, y evidentemente tiene que haber un orden de gobierno dentro de la empresa y quiero asegurarme que las cosas vayan bien para tener control. Pero luego ves escándalos como los de FTX y dices, bueno, ¿y qué estaba haciendo tu board, no? Pero ventaja de hacer un bootstrap es que aunque tomes inversión, puedes plantearte seguir vuestro modelo y decir, pues oye, de buenas a primeras vamos a seguir haciendo las cosas igual y de momento que no haya board. O sea, yo creo que esto no puede negociarlo nadie que no haya sido bootstrap, con lo cual me parece un aprendizaje de la hostia. Y la otra cosa es el tema de la relación con el dinero. Yo creo que es un tema que da para otro episodio, pero
los que venimos de quizás de backgrounds un poco más humildes, la relación con el dinero es complicada, ¿no? No hemos entrado en tema del sueldo de los founders, el sueldo de los empleados, cuando a veces cobran más que los founders, cuánto tiempo tiene que pasar hasta que empieces a cobrar, qué sueldo es lícito, ¿no? A cada nivel de la empresa, porque claro, más o menos en sector VC está establecido, ¿no? En cada ronda, pues tanto te vas a incrementar, está más o menos preestablecido. En Bootstrap es como quién determina tu sueldo, ¿no? ¿Cuál es el estándar del mercado? Yo. No se sabe. Sí, totalmente. Lo decimos nosotros. Sí. Mira, yo empecé cobrando menos que en mi anterior trabajo. Cuando yo dejé mi anterior trabajo, pues Es me un fui con clásico. menos sueldo. Sí. Pero era el sueldo estrictamente necesario para pagar en aquel momento, alquiler. Pues bueno, los gastos de la familia. Joder, ahora tengo 41 años. Tengo ya hija, tal, colegio, bueno, un montón de gastos. Y entonces eso teníamos que mantenerlo. Así que yo no dejé mi trabajo hasta que pudiera obtener los ingresos, al menos los mínimos. Pero eran menos que lo que yo cobraba. Y luego me fui subiendo el sueldo a medida que entraba alguien que cobraba más que yo. ¿Vale? O sea, esto que has dicho justo. Vale, o Yo sea, tenía que nadie pagar llegó a sueldos en cobrar mercado. más que... O sea, ¿tú te equiparabas al sueldo más alto de la empresa? Sí. Vale. Sí, en realidad sí. No estoy seguro de si en algún mes o algo así pudo alguien cobrar más que yo, pero, Un mes, unos pero meses es aceptable. sí, básicamente ese era un poco el push, ¿no? De decir, joder, voy a buscar a alguien en mercado Claro. que va a cobrar más, y entonces era como, joder, pues en realidad si Metricool se lo puede permitir, también debería permitírselo en mi caso, ¿no? Así Claro. que, bueno, pues esa ha sido un poco la decisión, hasta ya un momento dado, ¿no? Luego es verdad que, por ejemplo, con Axon el año pasado vieron el sueldo que cobraba, supongo que les pareció razonable porque no hicieron no pusieron ninguna pega, pero por ejemplo no me subí el sueldo tampoco cuando llegó Axon, y a partir de ahora tendría que negociarlo con ellos, o al menos tendría que informarles si Claro. Vale. esto es una de las cosas, porque ahora sí tengo un contrato mercantil donde viene ya el salario puesto, y supongo que hacer cualquier modificación ahí tendría que hablarlo con ellos. Pero Vale. vamos, yo estoy contento con mi salario y no voy a cambiar más. Bueno, porque en vuestro caso ya os habéis convertido en una empresa en que tú ya tienes sentido que tengas salario y puedes maximizar el equity, porque ya teniendo inversión y en una potencial venta u otra transacción de tipo, pues eso, inversión en equity, te aumenta el valor de tu Claro, patrimonio. efectivamente, el salario ya no es tan... O sea, No. ahora hay varias Le vías, has ¿no? dado la Por ejemplo, vuelta. claro, Claro, están los dividendos, está la venta de participaciones, como hicimos con Axon en el fondo. claro. Con lo cual hay otras formas, ¿no? de rentabilizar. Pero bueno, el salario al final en el día a día es lo que es con lo que vives. Exacto, sí, pero en el otro, o quizá pues vosotros estáis en el punto medio, ¿no? Pues en VC tienes que maximizar el equity y no tanto el salario, no es tan importante, pero evidentemente tu vida es muy importante, tienes que poder mantener tu nivel de gastos y no comer ramen cada día. Y en el otro extremo estamos nosotros, que es, pues solo vivimos de salario, evidentemente dividendos, porque las acciones de Marsbase pues valen una mierda. O sea, van una mierda. O sea, algún día valdrán algo si decidiéramos vender la empresa, pero los múltiplos de vender una agencia y las transacciones son ridículas comparadas con los múltiplos que se pagan por SaaS o Los por... múltiplos son distintos, Claro. ¿no? Pero hay mercado, ¿no? Porque las consultoras al final también consolidan, ¿no? Buscan Sí, marcas así pero venden a boutique private equity, exacto. Y luego se ser más aquí hire, empresas que tampoco van del todo bien, empresas que quieren sacarse de encima. Os tenemos 45 developers, ya no nos va tan bien y te acaban comprando un poco a precio de derribo, como la facturación por dos, ¿no? Bueno, ni la facturación, igual a veces es el profit por dos, por tres, si vas muy bien, ¿no? Pero no son grandísimos números. ¿Te solucionan la vida? Probablemente, Sí, pero no es una maravilla tampoco. O sea, por eso nosotros preferimos cobrar en dividendos, digamos, y en sueldo, claro. que nadie nos va a invertir y tampoco, como lifestyle business, tampoco nos planteamos vender la empresa. Entonces, el equity Ujú. nos es bastante Hay relevante. que rentabilizarlo ya a través de los dividendos, lo que tú has dicho, buscar que sea rentable la empresa y Mm. listo. Exacto. Bueno, oye, para ir cerrando, que se está alargando mucho, pues que es tan interesante que me están quedando tantas cosas en el tintero que digo, igual tendremos que grabar una segunda parte. Juan Pablo, muy rápido, cortita al pie, ¿vale? Siempre cerramos con una gran cagada tecnológica. Si puedes compartir tu mayor cagada tecnológica en la empresa y cuánto dinero le costó a la empresa. Joder, pues es que estaba antes pensando justo, a ver, cagadas técnicas hemos hecho, o sea, caídas de Pero tiene que servicio ha ser tuya, habido, ¿eh? Tuya, que tú hayas mía. metido la Mm. pata directamente. Y que Bueno, no que no sea ejemplo, cosas como fiché a la persona equivocada, o sea, cosas que ya son muy ya. cliché.
Ya, pero fíjate que yo creo que la gran cagada fue la aplicación móvil de Metricool, que siempre fue Vale, una mierda, a la que ahora estoy muy orgulloso de ella. Por supuesto, no la he hecho yo vale. ni he participado en ella, pero yo hice una primera versión muy cutrilla y luego busqué que esa versión la mejoraran ¿vale? Empresas externas y buscamos a Mm, una en la India, precisamente, que nos había ayudado ya con una cosita y no había salido mal del todo, ¿no? Pero era muy pequeña. Fue un desastre, ¿vale? Estuvimos un año en y pico con ellos, la comunicación era muy complicada y lo que hicieron fue de una calidad horrible. Funcionaba, pero como con palillos sujetado todo el rato, ¿vale? Era muy lamentable. Y ahí invertimos en realidad bastante dinero y mucho tiempo y sobre todo que el que perdimos de no hacer las cosas bien desde el principio, ¿no? Y es porque en su momento pensé que la aplicación móvil no era core para nuestro negocio. Es verdad que no es la interfaz más importante de nuestro negocio porque nuestro negocio va orientado a profesionales que usan ordenador, ¿vale? Entonces, normalmente están en el navegador, pero cada vez hacen más cosas con el móvil también. Y entonces, bueno, pues no le di la importancia que tenía como producto, como, sí, y entonces pensé que podríamos externalizarlo. Eso nos salió bastante mal, pero creo que fue problema de comunicación y de calidad, ¿vale? También es verdad que pedí algún presupuesto aquí en España, no a más Basset, que igual tenía que haber empezado por ahí. son Eh, mucho más caros. y claro, no me los podía permitir Claro, directamente. No, en aquella fase no nos lo podíamos permitir, así que hicimos lo que pudimos. claro. Pero, y luego tuvimos que empezar el proyecto desde cero en Metricool. Pues bueno, estuvimos yo creo que un año así hasta que tuvimos una primera versión. Wow. Bueno, entonces ya Ujú. nos podemos imaginar más o menos el orden de magnitud. Pues oye, muchísimas gracias por compartir todo esto. Creo que ha quedado súper interesante. O sea, y cada vez me confirma más la teoría de que los negocios bootstrap, bueno, tienen que ser la alternativa a estos tiempos que estamos viendo tan difíciles, donde levantar capital es tan complicado, donde ya no se invierte tanto en promesas, en growth y escalabilidad, sino que necesitamos cosas más tangibles, ¿no? Juan Pablo, en un minuto, ¿qué podemos hacer para ayudaros o para ayudarte? O sea, ¿cómo podemos devolveros el favor? ¿Qué necesitáis? En Metricool, Sí. pues no sé, la verdad, estoy pensando. Joder, pues usar mucho Metricool. Es que a nosotros lo que nos gusta es que se utilice mucho el software. Entonces, vosotros mismos, ¿no? Seguramente en Marbase usáis bastante Twitter, LinkedIn. Así que, joder, pues Una vez al mes, me parece, pero lo una vez al usamos. mes. Porque aquí estás Pues, hablando con el entero departamento de marketing. O sea, hasta que no tenga una persona de marketing lo veo complicado. Pero bueno, estamos fichando, ¿eh? O sea, que aprovecho para hacer un open call. Estamos fichando a una pues persona de usar, growth. usar mucho Metricool, que es gratis además. O sea, no es por vender, es Sí, porque no, lo que me gusta es que se utilice mucho y que nos dé mucho claro. feedback. Perfecto. Pues oye, lo dejamos aquí. Muchas gracias. Y el resto nos vemos en el siguiente episodio. Muy bien, Alex, muchas gracias.